Buenos días familia, ¿cómo están? Hoy te quiero enseñar a hacer un mini curso de cómo hacer las empanadas de jamón y queso en casa para consumir y para vender. Empanadas de jamón y queso con ingredientes accesibles que podemos encontrar en el supermercado o en los almacenes. Así que para empezar, primeramente vamos a hacer la masa. Así que comenzamos acá. No vamos a hacer mucha masa, vamos a hacer masa de 500 gramos de harina ahí vamos a pesar acá 500 gramos de harina 3.0. Si quieren utilizar harina 4.0, espectacular, métanles, va a salir mucho mejor. Vamos a echar acá directamente encima 80 gramos de margarina. Tiene que ser margarina 70-80% de líquido, así bien fuerte. Así tiene que ser, gente, ¿sí? No me compren margarina o manteca que se venden en los almacenes que no sirven. Miren, acá, ahí está, 80-85 gramos se fue, así que no importa, un poquito más, un poquito menos. Vamos a echarle acá maicena o fécula de maíz. Maicena o fécula de maíz, ¿sí? La misma cosa son 30 gramos. Esto hará que tu masa sea crocante, que tenga un aspecto de hojaldra, que se deshaga todo cuando comamos, ¿sí? Así que echamos acá 30 gramos, ¿sí? Muy bien. Y acá vamos a echar 10 gramos de sal. Muy bien. Vamos a utilizar alrededor de 200 ml aproximadamente de agua. Agua fría o agua natural, no importa. Cualquiera de los dos sirve. Vamos a comenzar ya. Primeramente esto vamos a mezclar todo bien acá la manteca con la harina. Muy bien así. Una vez que terminemos esto vamos a continuar para hacer nuestra crema. Primero se prepara la crema para hacer la empanada. Primero una crema y luego se le agrega el jamón y queso una vez que se enfríe, ¿ok? Pero primeramente iniciamos acá con la masa, que es por lo general lo más difícil de este proceso. Mini curso de cómo hacer empanadas de jamón y queso en casa para consumir, vender, hacer su bocadito y disfrutar con los amigos, ¿sí? Vamos a ir echando acá el líquido. No vamos a echar mucho, vamos a ir echando un poquitito porque lo que queremos hacer es una masa un poquitito durita para nuestras empanadas. Esto vamos a estirar en la refinadora un ratito, ¿sí? Y le vamos echando. Muy bien. Si tienen la harina 4.0, mucho mejor le va a salir porque la harina 4.0 es mucho más especial, mucho más lindo, mucho más crocante, inclusive mucho más blanco. Se mantiene mucho más blanco por mucho más tiempo, ¿sí? Ok. Este es totalmente casero, esto no va a tener conservante, así que esto es hacer toda la masa y cargar la mayor cantidad posible de empanada con la masa en el mismo día. Y eso te dura en la heladera en 1 grado. Por lo menos unas 4 o 5 días te puede durar tranquilamente tu empanada casera, ¿sí? Sin conservante, sin nada. Algunos este mismo proceso le agrega anti-moho para que se conserve mejor. Yo no le agrego ningún anti-moho. Esto es totalmente casero, pero se puede hacer, ¿sí? Si usted tiene conocimiento de anti-moho, cómo aplicar el anti-moho por kilogramo, pueden aplicarlo sin ningún drama, gente, ¿sí? Sin ningún drama, no hay problema. A esta misma receta aplíquenle el anti-moho y le va a durar mucho más tiempo su empanada, ¿sí? Después el proceso de refinado también es importante. Vamos a utilizar una refinadorita mecánica manual, que es una refinadora que la mayoría puede tener en su casa. La mayoría tienen ese tipo de refinadora en su casa. Miren cómo la masa está a punto de estar. Le falta un poquitito todavía, miren. Voy a mostrar de cerca. Así está por el momento. Le falta todavía un poquitito. Vamos a tratar de ablandar un poquitito más, ¿sí? No tiene que ser muy blando ni no tiene que ser muy duro. Ok. Por ahí ya le va. Utilizamos alrededor de 170 ml
de agua. Muy poco lo que utilizamos, ¿sí? Miren, más o menos le voy a mostrar ya la consistencia que tiene, porque esto es importantísimo, porque si la masa es demasiado húmeda, después cuando uno va a fritar su empanada de jamón y queso, va a fritar y tiene demasiada humedad la masa, tiene demasiada humedad y genera demasiado pirirí, pororó, como decían antes, ¿sí? Demasiada burbuja genera ahí, no, ya no es rico, porque la burbujita genera burbujita en el aceite y después ese explota ahí y ahí se acumula el aceite en las burbujitas, y por eso muchas veces es muy grasiento las empanadas y eso. Por eso tiene que salir bien sequito, sin burbujita, para que sea rico, ¿sí? Y que sea crocante, ¿sí? Miren, esto voy a pedazar en 4 pedacitos así, 4 pedacitos. No importa, no hay que pesar, esto solo simplemente para ir en la refinadora. Así le voy a mostrar en la refinadora el proceso un ratito. Y también le voy a mostrar la refinadorita manual, que es muy útil, que tienen que tener en su casa, gente. Tienen que tener sí o sí una refinadorita para estirar masa caserita, si quieren hacer así su empanadita de vez en cuando. Van a ver que es tan rápido este proceso. Y ni siquiera es complicado. Y cualquiera puede hacer y puede poner ahí en su vitrina, puede vender desde su casa, puede ofrecerla a su vecino. Ahí está. Muy bien, nos vamos a la refinadora, ¿sí? Espero que vean bien porque se ve un poco oscuro. Esta es nuestra refinadorita. Yo compré esta marca que es Botimetal, que este es su engranaje es de metal y es mucho más eficiente porque dura mucho más tiempo, ¿ok? Vamos a hacer un poquitito acá. Quieren traer un poco de harina para ir enharinando, no hay ningún problema. Lo primero que hacemos es estiramos, hacemos una pequeña estirada así. Estiramos primero esto, una primera refinada, y después vamos a doblar la medida que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a doblar la medida que vamos a utilizar para poder ir dándole forma a nuestra masa, ¿sí? Con paciencia tiramos un poquitito de esto. Muy bien, ahí está. Lo que hacemos acá es medimos un poquitito. Acá yo voy a hacer unas empanaditas pequeñas. A mí me gusta hacer las empanaditas pequeñas. Esta medida tiene 8 centímetros acá, ¿sí? De diámetro. ¿Okay? Lo que hacemos es doblamos y ya le damos ya la medida aproximada. Simplemente doblamos, esto metemos hacia abajo así. ¿Por qué doblamos? Para mantener esta parte fina. Miren cómo es la medida. Espectacular, ¿sí? Hacemos todo este proceso, doblamos todo y ya lo vamos dejando a la medida de nuestro cargador, ¿sí? Nuestro cargador acá, miren, así. Sencillo. Voy a doblar acá. Muy bien. Son simplemente 4 pedazos lo que estamos haciendo de esta masita, ¿sí? Podemos analizar un poquitito así para que le dé más toquecito, que le refine mejor. Tiramos acá, así. Tiramos un poquito con el palo para ir ayudando ya a la refinadora. Si ustedes no tienen refinadora y quieren hacer esta receta, esta misma masa pueden hacer, gente, pero agréguenle un poquitito más de líquido, un poquitito más de agua para que puedan manejar, ¿sí? Agréguenle unos 200 ml aproximadamente. Van probando, van testeando. Si ustedes ya notan que van a poder dominar la masa con su palo, ya ahí sería ya lo ideal, ¿sí? Muy bien. Esto no vamos a tirar todavía 100% ahora mismo, porque tenemos que todavía preparar las cremas, dejar enfriar nuestra crema y luego agregarle el jamón y queso a nuestra crema. Así que vamos a dejar hasta una medida para que vaya reposando esta masita. Inclusive podemos meterla en la heladera si quieren, para que ya venga ya bien formadito, ¿sí? En la heladera sacamos y después ya estiramos ya la medida que vamos a utilizar. Muy bien, más o menos
Vamos a dejar hasta un punto que podamos guardar un rato, ¿sí? Voy a tirar un chiquitito más y después ya le muestro ya la medida que le damos a esto, ¿sí? Y más o menos, hasta este punto más o menos le vamos a dejar reposar acá, mientras vamos a comenzar a preparar el otro ingrediente, que es la crema para nuestra empanada. Este mini curso un poquitito largo va a ser, pero le va a servir muchísimo porque van a poder preparar desde casa su empanadita, ¿sí? ¿Okay? Esta le vamos a envolver con una bolsita así. Sí, con una bolsita. Esto lo vamos a llevar. Vamos a llevarla en la heladera, vamos a guardar por un tiempito mientras que hacemos el reto, ¿sí? Ok, continuamos. Acá ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestra crema. Esta parte es muy importante porque la crema tiene que salir bien, tiene que salir una crema consistente que tenga un buen sabor para nuestra empanada. Acá tenemos nuestra cocinita eléctrica, vamos a utilizar algo así o su cocina normal. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: de vuelta, maicena o fécula de maíz. Esto vamos a utilizar 40 gramos en total. Midan bien estos 40 gramos. Harina leudante, gente, harina leudante. Leudante es que se utiliza para las tortas, leudante. Esto es 20 gramitos nada más. En total 70 gramos, 60 gramos juntos, ¿sí? Y tenemos 20 gramos de manteca o margarina, cualquiera de los dos, ¿sí? Y vamos a hacer de 500 ml de leche en total, ¿ok? Para iniciar vamos a poner nuestra ollita y directamente vamos a cargar nuestros 500 ml de leche, ¿ok? Vamos a hacerlo a fuego lentito, vamos a acercar bien acá para que puedan ver el proceso. Muy bien, vamos a dejar que se entibie un poquitito nuestra leche para continuar con los siguientes ingredientes. Muy bien, familia, ya está empezando a entibiarse nuestra leche y para comenzar vamos a echar primeramente nuestra maicena, luego echamos la harina leudante y vamos a mezclar un poquitito de esto para comenzar, ¿sí? Miren bien el proceso, como es tan sencillo. Estamos haciendo de medio litro de producción. A continuación echamos nuestra margarina y comenzamos de vuelta a batir, ¿sí? A partir de ahora ya sin parar vamos a comenzar a batir esto, ¿sí? Con mucha paciencia. Este proceso tiene que ser un proceso donde tienen que tener la libertad completa, no dejar de batir en ningún momento, ¿sí? Así que háganse de tiempo. Vamos a agregar por último la sal, vamos echando de poquito y seguimos batiendo. Es muy importante hacer este proceso en un momento donde no tengan gente que le esté molestando, tiene que hacer tranquilo. Miren cómo ya empieza a tomar consistencia la masa muy rápidamente. Utilizamos aproximadamente unos 6-7 gramitos de sal nada más para esta receta. Ya le voy a poner en la cajita de descripción el total de sal que utilizamos para nuestra crema. Miren cómo ya empieza a tomar forma tan rápido nuestra crema de nuestra empanada. Más o menos hasta este punto ya apagamos ya nuestra cocinita y simplemente vamos a ir dejando esto para que se vaya enfriando. Miren cómo quedó, gente. Esta sería la consistencia que tiene que quedar para nuestra crema. Esto se va a enfriar, se va a endurecer un poquitito y ahí le vamos a agregar el jamón y queso. Muy bien. Ok, familia, vamos a continuar ya acá con nuestro curso. Miren, ya se endureció bien ya nuestra crema. Esto ya está bien endurecido, miren el colorcito. Vamos a usar
la cantidad que vamos a utilizar. Esto es medio litro de leche, así que vamos a utilizar en total acá 180 gramos de jamonada y 120 gramos de queso. Vamos a ir abriendo esto. Miren, vamos a hacer esto porque estos son los que más encontramos en el supermercado, para que vean también que igual sale bien la empanada de jamón y queso. Lo ideal es comprar el jamón y el queso así en cantidad, en barras, si van a hacer, pero como esto es una prueba, estamos haciendo un poquitito para probar, para que puedan ver cómo se hace. Entonces no estamos utilizando jamonada ni queso que vienen en barra. Entonces 100 gramos, a partir de 100 gramos ya da para esta cantidad, y 180 de esto. Así que lo que vamos a hacer es cortar bien finito esto así, y directamente le vamos a ir echando a nuestra crema, ¿sí? Sin drama, sin miedo, no hay que tener miedo, directamente así. Ya vieron ya que esto pueden encontrar en cualquier supermercado. Así las jamonadas y el queso pueden encontrar en feta en cualquier supermercado, almacén, pueden comprar sin ningún drama, ¿sí? Así ven que es accesible la receta, pueden encontrar y pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Esa cantidad, para esta cantidad ya da, no hay que exagerar tampoco, ¿sí? Vamos a tirar todo acá. Nuestro curso de cómo hacer empanada de jamón y queso desde casa. Vamos a abrir esto y vamos a sacar nuestra jamonada para hacer el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento, así cortamos acá bien finito, ¿sí? Y después ya lo tiramos a nuestra crema. Sencillo el proceso, miren que es tan sencillo que pueden hacer cualquiera, pueden hacer en su hogar, ¿sí? Una vez que terminamos esto, inmediatamente vamos a trabajar otra con nuestra masa. Vamos a estirar un poquitito. Ahorita mismo ya lo saqué de la heladera y ya tenemos ya nuestra masita a punto para ir a estirar la última refina. Vamos a refinar una última y después ya vamos a cargar y vamos a calentar ya nuestra freidora para ver también el resultado de nuestro producto, ¿sí? Vamos a tratar siempre de picar lo más chiquitito posible para que esto no aparezca todo así en barra ni grande dentro de nuestra empanada, ¿sí? Usen siempre la jamonada lo mejorcito que puedan encontrar, ¿verdad? No digo que sea la mejor marca, pero lo más lindito que puedan encontrar, traigan, y ya ven que ni siquiera necesitan usar demasiado mucho. Vamos a tirar todo acá también. Si el video les parece un poco largo, pueden adelantar, pueden atrasar, pueden hacer todo lo que quieran, pero el proceso tenemos que mostrar bien para que puedan asimilar bien cómo es el proceso. Con 2 cucharas entonces empezamos a mezclar todo bien, ¿sí? Con paciencia vamos a mezclar bien esto para que quede bien nuestra crema, ¿sí? Miren cómo ya va tomando forma. Ya tiene pinta de que va a ser rico nuestra empanadita de jamón y queso, miren. Y esto lo pueden hacer ustedes en su casa. Ya vieron el proceso. De esta cantidad va a salir ya unos 40, 50 empanaditas. Si saben cargar, no hay que cargar demasiado mucho, ¿sí? Tienen que cargar una medida X. Y con esa cantidad ya sirve ya para que puedan iniciar y puedan vender en su casa. Miren, de medio litro de leche, nada más, medio litro. Miren cómo está, esta es nuestra cremita. Ahí ya está todo ya nuestro preparo. La sal que le pusimos a nuestra crema solamente fue de 5, yo dije 10 gramos, pero en realidad pusimos 5 gramitos nada más. 10 gramos sería para 1 litro ya, porque el jamón y el queso tienen también sal, así que no hay que exagerar con la sal, ¿ok? Pasamos a nuestra refinadora y ya continuamos. Ok, gente, disculpen que está un poco oscuro acá. Esto saqué recién la heladera, así que está un poquitito húmeda. Voy a agregarle un poquitito acá de harinita.
Ok, ahí estamos. Le vamos a agregar también harinita acá para volver a estirar. Le voy a mostrar exactamente el grosor que tiene que tener su masa para poder estirar, ¿sí? Ya me fui a prender también mi freidora para que vaya calentándose para freír nuestra panela. Vamos a bajar lo máximo que se puede acá, más o menos hasta este punto, y ya le pasamos, ¿sí? Ya le voy a mostrar la medida que tiene que tener. Miren, solo una vez se pasa en este punto porque viene ya bien templadito la heladera. Miren la medida más o menos que tiene que tener. No tiene que ser muy fino ni no tiene que ser muy grueso. Esta medida aproximadamente unos 1 milímetro aproximadamente, ¿sí? Ahí está. Vamos a estirar también esto para que esté ya a punto de caramelo para cargar nuestra empanadita de jamón, ¿sí? Ahí está. Miren cómo se estira tan fácil después de dejar reposar la masita en la heladera. Como esto ya espectacular se estira, ¿sí? Sin ningún problema. Ya se estira nuestra masa. Ahí está, ya tenemos ya los 4. Vamos a poner ahí. Pasamos de vuelta acá. Acá ya tenemos ya prácticamente todo preparado. Discúlpenme que de repente el video se vea un poco desorganizado, pero como es un cursito, este tipo de cursito, entonces tenemos que trabajarlo bien para mostrar bien a la gente, mostrar la realidad, cómo es realmente, ¿sí? Lo que hacemos acá es lo siguiente. Yo voy a cargar las empanaditas chiquititas, miren. Acá van a ver mejor mi masa cómo quedó, miren. Esta es la medida, no tiene que ser más grueso que este, miren, 1 milímetro aproximadamente. Entonces lo que yo hago es, pongo acá y ya mido acá. Yo mido más o menos dónde va a quedar mi empanadita, ahí más o menos va a quedar. Entonces esa sería más o menos la medida que necesito para cargar. Entonces le pongo un poquitito nada más un poquitito de agua acá, en esta parte, ¿sí? Y con 2 cucharas siempre cargamos porque es imposible cargar con una sola cuchara. Más o menos la medida sería así. Esta sería más o menos la medida ideal, ¿sí? Vamos a cargar un poquitito más para que sea un poquitito más gordito. Así lo doblamos acá. Y con el palo ya lo vamos sellando bien. Siempre es importante volver a sellar bien otra vez acá. Así, esta parte volver a sellar bien antes de despegar. Y después lo despegamos. Mira, acá ya tenemos ya nuestro primer ejemplar de nuestra empanadita de jamón y queso. Este resto se vuelve a juntar porque después volvemos a utilizar, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Hacemos así un poquitito y cargamos más o menos esta medida, ¿sí? Ya vieron ya la medida, una cucharita y un poquitito más es la medida ideal para nuestra empanadita. Esta empanadita acá en Paraguay nosotros esta clase así podemos vender tranquilamente a partir de 2000 guaraníes, ¿sí? Es fácil de hacer, sencillo. O si quieren hacer tipo bocadito, entonces si es tipo bocadito es la mitad de esto otra vez, la mitad, ¿sí? Pero en este caso esto va a ser tipo empanadita, ¿sí? Espero que estén aprendiendo este mini curso de cómo hacer las empanaditas de jamón y queso y puedan aplicar en su casa, puedan disfrutar en familia con su empanadita casera que ustedes mismos hagan en su hogar. Sencillo, sin complicación. Y la masa pueden hacer también de 1 kilo. Ya vieron ya la masa como yo hice solamente de medio kilo para el video, para que no sea muy... Todo es de medio kilo de harina y medio litro de leche para nuestra producción de la crema. Entonces si ustedes quieren aumentar, hagan todito por 2. Quieren hacer todito de 1 kilo, hagan 1 kilo. Le va a salir mucho más rentable y mucho más cantidad también lo que van a utilizar, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos ya 4 unidades de empanaditas. Voy a fritar 2 empanaditas para ver cómo es el resultado de nuestra empanada. Y ya vamos ya en la freidora directamente, ¿sí? Discúlpenme que sea un poco oscuro acá. Acá ya tenemos ya nuestra freidora.
Es un aceite bastante limpio que hace poquito cambié. Entonces vamos a echar acá a freír nuestras empanaditas. Tiene que estar bien calentito, si es posible, nuestro aceite, ¿sí? Para que se pueda freír bien. Si fríen así con este tipo de freidora, utilicen un palito para poder dar la vuelta. Si tienen su freidora que son normales con la paila normal, también utilicen así un palito. Nunca hinquen ni nunca hagan contenedor porque se le va a agujerear. Y esto, si se le agujera, ya saben ya que va a crear mucho problema ahí. El queso va a empezar a explotar todo. Así que lo importante es que no se agujeree de usted, ¿sí? Entonces simplemente un palito así. Déjenle que se fríe bien primeramente un lado, una parte, y después le van dando la vuelta, ¿sí? Ok, más o menos un minuto después de freírse de un lado ya le di la vuelta para que tenga forma. Van a ver que no va a generar ninguna burbujita esta masa. ¿Por qué no va a generar ninguna burbujita? Porque en el principio, cuando estábamos haciendo la masa, yo le comenté que no tiene que ser una masa húmeda, tiene que ser una masa durita para que pueda mantener su forma. Por eso es importante que tengan la refinadorita en casa para poder hacer sus empanaditas. Estas empanaditas son muy ricas, se venden muy bien, la gente le gusta esta recetita. Así que yo les garantizo que si ustedes hagan, o si hacen así mismo como les estoy mostrando en este curso, van a tener éxito con su empanada de jamón y queso. La gente le va a comprar, le va a volver a pedir y van a vender muchísimo. Eso yo les garantizo, que con esta receta van a tener éxito. Yo sé porque nosotros hace mucho tiempo hacemos esta receta y sé que a la gente le gusta, ¿ok? Miren nada más nuestra empanadita, gente. Espectacular, miren, tan lindo se ve nuestra empanadita. Ahí pueden notar, voy a sacar así. Enseguidita vamos a cortar ya uno para ver por dentro. Miren, espectacular la masa caserita. Se nota bien que es una masa casera, bien hecho. Miren, bien gorditito. No tiene ni una burbujita, miren. Esto es porque hicimos la masa así como les enseñé. Miren, espectacular esta empanadita. Vamos a cortar uno para que vean cómo queda por dentro. Muy bien, vamos a tratar de cortar uno. Miren cómo ya se deshace todo su masa. Miren, gente, espectacular, ¿sí? Este no es que cargue demasiado mucho, pero ustedes van a cargar más cantidad. Miren la masa, esta es la masa como es. Miren cómo se ve crujiente, acá se deshace toda esta parte. Y eso es justamente porque, miren cómo se deshace. Este es por la maicena. Esto es lo que le gusta a la gente. Esto es lo que le gusta a la gente, que se deshaga todo así. Espectacular. Espero que hayan disfrutado de esta recetita, puedan hacer esta recetita en sus hogares, puedan vender. Y les aseguro que van a tener mucho éxito con su empanadita de jamón y queso. Esto está demasiado caliente, pero voy a probar uno. Espectacular. Miren nada más. Miren para ver bien cómo quedó nuestra empanadita. Espectacular. Espero que les sirva esta recetita. Puedan hacer en sus hogares. Puedan vender muchas empanaditas de jamón y queso como este. Bien caserito. Y que les sirva realmente esta receta. Nos vemos en un próximo videito. Déjenme su like, manito arriba, comenten por favor, gente, si les gusta este video. Y no olviden visitar nuestra tienda, donde tenemos ya todos nuestros materiales, nuestros libros que estamos vendiendo para ir mejorando nuestro canal. Así que nos vemos pronto en un próximo videito. Miren nada más esta gente, espectacular.